he elegido como subtítulo de la conferencia las palabras últimas de Dante en la Divina Comedia, cuando al describir el paraíso explica, al contemplar el misterio de Dios, habla de él como el amor que mueve el sol y las otras estrellas. Bien, nosotros vivimos muchas veces como sonámbulos en nuestro mundo. Aparentemente estamos despiertos, pero en realidad vivimos anestesiados, sedados, como dormidos por los somníferos del mundo moderno. La eficacia, la rentabilidad, la prisa, el afán de poder, la apariencia, el bienestar, todo esto nos hace olvidarnos justamente del mero hecho de vivir en este ritmo imparable que nos trae y nos lleva y al final nos conduce a una existencia impersonal. El hombre moderno se ha olvidado de admirar, acoger, dialogar con aquello que le llega, con lo que le sucede en el día a día. Y fijaos, pasan los días, pero muchas veces no los vivimos. Y todo esto nos hace sentirnos profundamente perdidos, solos, vacíos en la vorágine de la vida tan llena, pero también lo sabemos, tan desnuda de compañías, enzarzada en el mero quehacer. Pero de repente algo, alguien, una situación inesperadamente puede romper esta capa de falsa protección, esta máscara que nos aísla de todo o este estado de somnolencia. Es la gracia que yo llamo la gracia del despertar. La realidad viene como una bocanada de aire fresco y nos despierta del sonambulismo y nos lleva al asombro. Abrimos, por lo tanto, los ojos a una nueva forma de vivir, una nueva forma de conocer la realidad. Todo empieza a tener una nueva dimensión. Cuando esto sucede, cada cosa, incluso la más nimia, la más pequeña, tiene una hondura. Ya no está aquí por casualidad y sin ningún sentido, sino que todo se puede convertir en presencia y nos acompaña, nos interpela, nos ofrece, ¿no?, una palabra que provoca. ¿Cuándo sucede esto? Es muy sencillo, puede suceder cada día, puede suceder una vez en la vida. La experiencia de un amor que llega en la vida, la emoción ante la belleza de una melodía jamás escuchada, o la puesta del sol de cada tarde pero que hoy es única. El milagro de la simple rosa que está en la puerta de mi casa pero que yo hoy lo miro. El grito del recién nacido o el estremecimiento ante la vida que se le queda pequeña estando nueva de un adolescente. El despertar puede llegarnos cuando llega el sufrimiento y nos rompe por dentro, o también cuando se acerca la muerte y ella nos habla de algo más allá de sí misma. El despertar es sencillamente la conciencia de la conciencia. Comprender que estoy aquí y que esto no es por casualidad, que esto tiene que tener un sentido. Entonces, cuando esto sucede, y seguro que os ha pasado a vosotros, todo es igual y todo cambia. Todo cobra un sentido, está habitado y nos abrimos al misterio. Las cosas hablan, ¿no?, y revelan algo que está oculto en ellas y que se me manifiesta en ellas. Los poetas saben de esto que yo os estoy hablando. No sé si sabéis que el término poeta tiene el verbo griego del que procede poiesis, es utilizado en la escritura para hablar de la acción creadora de Dios. Dios es el gran poeta. Dios con su palabra ha creado el cielo y la tierra. Y los poetas, en cierto modo, han despertado, ¿no? El poeta, la poesía brota de un despertar. Y todo se ha vuelto palabra, mensaje, metáfora. Hay un poema de Antonio Machado que yo quiero compartir con vosotros, solo he puesto los primeros versos, que habla de algo muy vulgar, que son, y en esta época muy presente y que molesta mucho, que son las moscas. Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas.
Y este "me evocáis todas las cosas" es maravilloso, porque habla de lo que justamente quiero con vosotros hoy profundizar, el más allá que hay en todo, cómo cada realidad trae consigo una memoria, una presencia, es la posibilidad de un encuentro, de una maravilla, de una verdadera celebración. Hay en la vida espacios privilegiados para vivir esta experiencia, ¿no? Son las vías que nos abren, ¿no?, al misterio del ser, al misterio de la existencia. 3 vías que voy a decir de una forma así muy rápida. La vía de la belleza, porque dice Olivier Clément, que es un teólogo ortodoxo francés al que yo quiero mucho, la belleza es el único enigma, o casi, que hoy parece capaz de despertar a los hombres. Hiere el alma y por ello la hace vulnerable al infierno y al paraíso, o bien sencillamente al gozo milagroso y frágil de existir. La belleza nos despierta del letargo y hay 2 espacios donde la belleza se nos manifiesta. Uno, el del que estamos hablando, el misterio del ser, innecesario, gratuito, maravilloso, que se nos impone y que en su gratuidad, ¿no?, nos abre a la admiración. Y también, y no voy a hablar de él, pero también formaría parte, ¿no?, daría para una segunda sesión, el rostro, que es la parte más bella de la creación, el rostro del hombre, donde en cada rostro se presenta, se desvela y se esconde el ser personal que lo anima, y que aquel que ama y que está enfrente puede reconocer realmente una belleza infinita, porque el rostro es único y es múltiple, ¿no?, porque está lleno de una vida única, que es aquel que lo vive. La otra vía es la vía interpersonal, que es la vía del amor. El misterio del amor nos despierta, nos zarandea, y sobre todo desde 2 perspectivas. En lo que tiene el amor de promesa de felicidad, de comunión, placer, fecundidad, vida, ¿no?, el destello del ser divino que es el amor, y también en su otro rostro, cuando el amor se convierte en manipulación del otro, satisfacción del deseo de absoluto, querer abrazar la plenitud en el instante, esta deformación del amor. También, ¿no?, que a veces es la que nos desfigura, pero en esta doble vertiente, ¿no?, en lo más bello, en lo más monstruoso que puede tener, el amor nos zarandea y nos introduce en el misterio del ser. Y por último, la muerte. Porque la muerte, en lo que se presenta para nosotros como angustia, porque es el límite de la existencia, y también como posibilidad de una nueva existencia sin límite, también nos zarandea. Bueno, cuando esto sucede, cuando el hombre de hoy vive este despertar, no le queda otra alternativa. O negar lo vivido, ¿no?, volver a entrar en la cama de este mundo y no despertar, o interrogarse acerca del misterio del ser. Y entonces surge la pregunta, surge la gran pregunta: ¿por qué el ser y no la nada? Claro, el mundo ante nosotros tiene 2 características. Por un lado es misterio, es grandeza, es belleza, como hemos hablado, es gratuito, es muy valioso, es profusión, es fecundidad, pero por otro lado es limitado, es finito, es innecesario, por eso a veces parece hasta caprichoso, ¿no? No tiene en definitiva en sí la razón última de su existencia. Nosotros estamos admirados de que somos, pero también con miedo nos damos cuenta de que podríamos no ser y a lo mejor no pasaría nada. De aquí surge esta pregunta: ¿y por qué? ¿Por qué existe algo y no la nada? ¿Por qué estoy aquí? A lo largo de la historia ha habido muchísimos, cada vida es un intento de respuesta a esta pregunta, ¿no? Pero podríamos recoger como 3 preguntas, que son 3 grandes corrientes que se repiten, ¿no?, a lo largo de la historia de la humanidad y que intentan responder sobre el origen del ser.
La primera respuesta sería la respuesta monista. El monismo se caracteriza por explicar que la totalidad de lo real proviene de una sola dimensión, de una unidad ontológica y que es eterna. Esta unidad ontológica puede ser material, y esto sería propio, ¿no? Sería el área del cientificismo materialista, el mundo, por lo tanto, sería una materia eterna. También el principio del mundo podría estar unido a una unidad energética, una serie de fuerzas, ¿no?, físicas que han originado un ordenamiento, ¿no?, y que ha dado origen a este cosmos. O también existe la posición del monismo espiritualista o religioso, que afirma que el mundo es el resultado de una emanación divina. Fijaos, estas preguntas, por un lado, no resuelven bien esta característica de lo real, que es esa dimensión relativa, que las cosas no son necesarias, no tienen por qué existir, ¿no? Porque aunque el mundo fuese eterno, eso no quitaría su dimensión finita, su dimensión limitada, relativa, innecesaria. Por lo tanto, hay en lo real, en este mundo, como la exigencia de un fundamento primero y precedente necesario que explique la existencia de lo no necesario. Y por otro lado, el monismo religioso, en realidad, al final, intentando explicar la realidad del mundo, la niega, porque reduce el mundo a una prolongación de lo absoluto, y así, en cierto modo, está negando la propia realidad del mundo. No existe, sino que está encerrado, ¿no?, encerrado en esta propia vida divina, ¿no?, que casi no le deja ser, podríamos decir. La siguiente posición sería el dualismo. También se repite a lo largo de la historia de la humanidad, de la filosofía, del pensamiento. Es la versión opuesta al monismo. Para intentar responder a la realidad de este mundo, a su existencia y también a su existencia tan diversa, tan diversificada, se llega a hablar de dos principios, ¿no? Pueden ser dos principios contrapuestos, bueno y malo. Esto no solo explicaría la diversidad de lo que existe, que el ser existe, pero existe de forma múltiple, sino también explicaría la dimensión de bien y mal que hay en el mundo. Ese sería el dualismo, ¿no?, de dos realidades, dos principios enfrentados. O también, ¿no?, existe la afirmación dualista de dos principios subordinados, entendido uno como superior y otro como inferior. El primer principio sería un principio, una divinidad absoluta, en cierto modo totalmente desligada del mundo, independiente de él, y de este primer principio dependería un segundo como un segundo Dios, lo llaman en filosofía un demiurgo, que sería el puente entre el principio absoluto y este mundo, ¿no?, lo finito, lo limitado, lo que no es Dios. Pero en realidad está el dualismo, de nuevo, nos podríamos decir, ¿no?, que nos multiplica la dificultad, porque ahora ya no solo tenemos que explicar de dónde procede el mundo y cuál es su origen, sino estos dos orígenes, explicar, ¿no?, estos dos orígenes que hay en él y por qué además han querido, de dónde, ¿no?, viene la relación con lo otro, que es, ¿no?, lo que no es el principio. Bueno, la tercera respuesta es la respuesta cristiana, que por otro lado, este concepto teológico es un concepto muy interesante porque es un concepto que nos pone en una dimensión interreligiosa. También el mundo judío, ¿no?, cree en la creación y el mundo musulmán, ¿no? Por lo tanto, es un concepto con el que nosotros podemos dialogar con otras religiones, ¿no? Y también es un concepto muy importante ecuménico, porque en la relación con las otras confesiones cristianas, el concepto de creación puede ser un concepto de unidad, ¿no?, y de diálogo positivo. Bien,
La respuesta de la tradición cristiana al origen del universo es la creación. Bien, ahí entramos. La Escritura afirma que Dios ha creado este universo. No solo lo afirma en el Génesis, en lo que llamamos los relatos creacionales por excelencia, los dos grandes relatos de la creación con los que empieza la Escritura, sino que en todo su desarrollo, en toda la Escritura, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en sus diversos géneros y libros, se repite esta afirmación: Dios ha creado este universo. Especialmente, por ejemplo, en los Salmos. Os invito a los que recéis, ¿no?, con ellos, que estéis atentos como muchas veces se repite esta afirmación, también en la literatura profética y sapiencial del Antiguo Testamento, ¿no? Lo que quiero con vosotros ahondar es que Israel fragua esta conciencia de que Dios es el creador, sobre todo, ¿no?, alrededor del siglo VI a.C. En este momento histórico, Israel vive un momento fuerte de fracaso. Han caído los dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. Israel ha sufrido dos destierros, a Samaria, a Babilonia, ¿no? Y se encuentra, ¿no?, en un momento sin tierra, sin santuario, totalmente asediado por otras potencias que tienen sus propias cosmologías, sus creencias religiosas, ¿no?, en los que los dioses y demonios de estas otras potencias a los que está a su arbitrio Israel, ¿no?, son sus enemigos. Y en esta situación de crisis, de profundo sufrimiento, en Israel surge la convicción de que el pueblo no está al arbitrio, ¿no?, de las potencias de este mundo, sino que Israel está en las manos de Dios. Y que en medio de la nada en la que Israel se encuentra, en el vacío, en el desierto, el Dios de Israel actúa, salva y hace posible la vida. Y esto que le está sucediendo a Israel en su historia, para ellos se convierte en paradigma de la totalidad de lo real. Es decir, el Israel salvado se convierte en icono del mundo salvado de la nada. El Dios que nos ha sacado de la nada y nos ha sacado de esta situación, ¿no?, de muerte, es el Dios que ha sacado, ¿no?, de la muerte primera, haciendo posible el ser, la existencia. ¿Por qué digo esto? Pues porque la creación brota de una experiencia, la fe en la creación brota de una experiencia de fe. Esto que pasó en Israel, ¿no?, y que explica la presencia en la Escritura de la convicción de que Dios es creador, también se da en nuestras experiencias creyente hoy. Hoy nosotros, ante la finitud del mundo y también de nuestra propia vida, ante la constatación de nuestra fragilidad, ¿no?, traídos y llevados aparentemente por las circunstancias, nosotros, yo, si soy testigo de la acción salvadora de Dios en mi vida, que me saca de la nada, que me salva de la muerte, que cuida de mí, que me sostiene y por lo tanto puedo poner en Dios mi confianza, me salva del sinsentido, de la muerte, entonces puedo realmente decir: este Dios que actúa en mi vida es el Dios que actúa en el mundo y que ha salvado este universo de la primera nada, llamándole al ser. ¿Qué significa que el mundo es creación? Bueno, pues lo primero que significa es que hay un amor primero. Ahora voy a decir como una serie de consecuencias de esta convicción de fe. Hay un amor primero. Quiero leer con vosotros un texto del Papa Francisco en la Laudato Si, bellísimo. Qué maravillosa certeza es que la vida de cada persona no se pierde en un desesperante caos, en un mundo regido por la pura casualidad o por ciclos que se repiten sin sentido. El Creador puede decir de cada uno de nosotros, de ti: antes que te formaras en el seno de tu madre, yo te conocía. Fuimos concebidos en el corazón de Dios y por eso cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, amado, necesario.
La experiencia creyente de que ¿no? hemos sido salvados de la nada se ha formulado en una expresión dogmática, ¿no? Creación ex nihilo, creación de la nada. Es muy importante interpretar bien este término de la nada y no creer que la nada es como una especie de recipiente o de hueco, ¿no? O de un vacío desde donde Dios ha sacado el ser y desde donde procede el ser. Tenemos que entender esta expresión dogmática, ¿no? Como si fuese un concepto límite, que quiere decir que antes de la creación no había realidad alguna salvo Dios. Fijaos, por lo tanto, que la creación de la nada es un concepto negativo, porque la nada es un concepto negativo que nos quiere revelar, ¿no? Algo positivo. Todo existe solo y gracias a Dios. En el inicio del ser hay un tú, no hay una fuerza ciega, no hay una materia opaca, hay una relación. Hemos sido sacados de la nada, de la no existencia. Y Pierre Bourdieu es un pensador francés que da una interpretación etimológica un poco original, pero a mí me parece muy bella, de este nihilo, diciendo, nos ha sacado del no hilo, ne-il, y Dios ha tejido un hilo, es la vaina que une a Dios con cada criatura sosteniéndola en el ser. Cada criatura tiene ese hilo de dependencia, es nuestro cordón umbilical que nos une al Creador y que es para nosotros de algún modo padre y madre. Por eso, de la creación ex nihilo se sigue, ¿no?, que el mundo brota de un amor y que la creación es una creación ex amore, desde el amor, del amor. Hay otro texto del Papa Francisco que es más pequeño y por eso no lo he puesto, pero que os lo leo, que dice: cada criatura es objeto de la ternura del Padre, que le da un lugar en el mundo. Fijaos, hasta la vida más efímera del ser, más insignificante, es objeto de su amor. Y esos pocos segundos de su existencia, Él lo rodea con cariño. Nadie es anónimo o casual, nada es insignificante o banal desde esta perspectiva creacional, porque todo es fruto de un amor primero. Hay una voluntad precedente que ha querido, preparado nuestra existencia. El Creador es amor y el amor dice al amado: quiero que seas, quiero que existas. La creación, ¿no?, es reflejo de este amor primero. Dios que ama todo y por eso respeta, deja ser, permite una alteridad. Fijaos, Dios ha querido que exista algo distinto a Él y lo ha aceptado en su diversidad, asumiendo la alteridad, ¿no?, lo extraño, lo distante a Él. Y en el caso del hombre, que tampoco vamos a entrar porque daría para otra lección, que tiene una capacidad de autodeterminación, ¿no?, una alteridad incluso capaz, ¿no?, de no corresponder y de distanciarse, de no aceptar este amor. Por todo esto, para nosotros los cristianos vivir es gracia. La realidad es hija. Y estar vivo es bendición. Es la gran oportunidad de ser ya para siempre. La creación no es un castigo, no es una dominación, no es un gesto de prepotencia. Es un signo de condescendencia, de gracia, de benignidad. Sea la que sea la circunstancia en la que nos encontremos, estar vivo es gracia. Y por eso el cristianismo se caracteriza por un respeto, por un cuidado, por toda vida, cualquiera que sea su situación, porque toda vida es amada por Dios y especialmente la pequeña y la frágil. Y por eso el cristianismo, que es filial en su origen, alumbra siempre una actitud de maternidad, de cuidado hacia todo lo que está vivo, porque esto, ¿no?, despierta en nosotros esa actitud de bendición, ¿no?, de admiración. Otra consecuencia de esta afirmación de la creación es el sello de la bondad en todo lo creado, porque el mundo es creación y viene de un Dios amor, ¿no? El mundo es bueno,
En el Génesis, en el relato creacional, se repite, ¿no?, esta cantinela que Dios se complace con su obra y repite, ¿no?, vio que todo era bueno. Fijaos que lo creado tiene una peculiar condición. Es muy valioso porque tiene una dignidad única, participa de la vida del Creador, viene de Él, está revestido de su belleza, de su gloria. Nosotros vemos, este es el título de mi tesis, ¿no?, en la entraña del mundo la gloria de Dios, su esplendor. Y por eso podemos decir que todo tiene dentro una palabra misteriosa, un logos divino, porque si Dios crea por la palabra y dice cada cosa, dice hágase, y todo lo que existe lleva esa palabra divina en su entraña. Podemos decir que el mundo tiene marca. Habría que buscar para relacionarnos con el mundo esta firma del autor, ¿no?, la firma divina. Pero es verdad que participa de esta gloria, ¿no?, como criatura. El mundo no es Dios, es un tú que Dios ha querido. Y repito, ¿no?, que Dios acepta en su límite, en su fragilidad, en su imperfección, ¿no? Y de aquí sus leyes, sus dinamismos de desarrollo, sus movimientos y cambios, que son la expresión de esta existencia limitada y que está sometida al desarrollo. Porque Dios quería un tú, tuvo que hacer algo distinto de él. Tuvo que crear verdaderamente otra cosa. Y otra característica, ¿no?, de este sello de bondad, ¿no?, es que porque el mundo no es Dios, ¿no?, y nosotros rompemos con la pretensión divinizadora de la realidad, el panteísmo, ¿no? El cristianismo ha jugado un papel muy importante en todo el proceso de desmitificación del mundo. Es decir, el hombre y el cristianismo ha apoyado todo lo que ha sido el propiciar el desarrollo de la ciencia, de la técnica, como modos racionales de conocer los mecanismos del universo, aprovecharlos, ¿no?, para el bien del hombre, potenciarlos, y a la vez, ¿no?, porque es criatura divina, también es necesario, ¿no?, por esta huella divina que lleva, romper con toda pretensión utilitarista y dominadora por parte del hombre, que tiene que romper con el afán de aprovechamiento que puede ir en contra de la dignidad de lo creado. Esto es lo que es la llamada, ¿no?, a una nueva relación con la creación, que entre dentro de la lógica de la verdadera ecología, que respeta la dignidad de lo creado, porque el mundo no es propiedad del hombre, el mundo es propiedad de su creador. Y fijaos que es aquí donde en los relatos creacionales está este equilibrio, ¿no?, está muy, muy bien expresado cuando se habla del ciclo semanal, ¿no?, en los relatos creacionales, y que también nosotros vivimos, cuando están los días del trabajo del hombre sobre el mundo para potenciar su desarrollo, cuidarlo, darlo fecundidad, potenciarlo, servirse de él para su propio provecho, pero también está el Sabbat con su misterio de descanso, y también en el pueblo judío el año jubilar, donde el hombre toma una distancia sobre el mundo y le respeta, ¿no?, reconociendo la importancia del ser antes que el uso y el provecho, entrando en la experiencia de descanso, de celebración, que forma parte también de la condición creada. Por último, ¿no?, claro, en cuanto que el mundo, hemos hablado, ¿no?, goza de esta condición de criatura y por lo tanto está sometido a unas leyes de desarrollo, el mundo, que tiene un principio, también tiene un fin, y nosotros vivimos en la esperanza de un cumplimiento. La paciencia de Dios es nuestra salvación. Hemos hecho referencia antes al dato de que en los momentos de dificultad que el pueblo de Israel ha vivido, ¿no?, ha crecido en él la convicción del Dios creador y el mundo como creado. Y también, ¿no?, en la mirada al Dios creador, ¿no?, se ha fraguado la esperanza, ¿no?, del cumplimiento último de la creación. Es decir,
Si la primera palabra divina de gracia que explica la existencia de este mundo viene del Dios creador, la última palabra sobre este mundo también vendrá de él. Así que el destino último del cosmos y el desenlace de la historia y el desarrollo del mundo no puede estar completamente abandonado al arbitrio de la voluntad caprichosa e injusta de los hombres, ni tampoco de las fuerzas anónimas de desarrollo de lo creado, sino que en esta perspectiva relacional, que es como la columna que sostiene todo el discurso y que sostiene la experiencia de la creación, ¿no? Habrá un espacio para una intervención última de Dios, en el que su bondad y su justicia, ¿no?, acaben, ¿no?, den la palabra final a este cosmos. Decíamos que la fragilidad, y hemos dicho, ¿no?, que la fragilidad y la imperfección del mundo es algo positivo, es algo inherente a lo creado, es su carácter, ¿no?, de creación, ¿no? Y también es signo de la paciencia de Dios, Dios que respeta los dinamismos de los creados. Hemos hablado mucho de este respeto de Dios hacia lo otro. Y también no solo hacia la libertad del mundo, en la que Él mismo ha impreso unas leyes de desarrollo que respeta, sino también a la libertad del propio hombre y de su decisión y de la responsabilidad de sus decisiones, ¿no? Y aquí el hombre pues tiene una capacidad de alterar incluso estos ritmos, de deformarlos en una actitud dominadora egoísta. Dios, ¿no?, en el respeto por amor que caracteriza su relación con el mundo, ¿no?, asume estos dinamismos de lo creado, los naturales y los que el hombre, ¿no?, ocasiona. Y también, en cierto modo, en una frase genial de Juan Pablo II, en una infinita inventiva, Dios, que es creador, recrea la obra de sus manos y guía misteriosamente el curso de los tiempos. Y es verdad, Dios cuenta con nuestra colaboración, y fijaos qué bonito, si los relatos creacionales del inicio hablan del mundo como un jardín, los relatos finales de la creación en el Apocalipsis hablan del mundo como una ciudad. Es decir, Dios cuenta con que el acabamiento de su obra, ¿no?, en ese acabamiento entra la aportación del hombre y lo que nosotros hemos hecho, hemos colaborado en este acabamiento del mundo. Y por lo tanto Dios cuenta con nuestra colaboración, la asume hasta sus últimas consecuencias, pero también bondadosamente trata de reorientarla, ¿no? Es esta infinita inventiva de Dios. Y de hecho, por eso, en tantas ocasiones, ¿no?, en la perspectiva de la sabiduría divina y del tiempo, el mal puede llegar a convertirse, ¿no?, en un bien, tomando esta imagen de los dolores de parto. Este mundo que está en desarrollo y que ahora vive en una experiencia de cambio que nos hace sufrir, ¿no?, y que a veces no entendemos, pero que en la perspectiva de la paciencia de Dios y la sabiduría, ¿no?, se dirigen hacia un bien. Y es así como podemos explicar otro concepto teológico clave en la teología de la creación, que es la providencia divina. Dios que cuida a este mundo, su desarrollo y su cumplimiento, en una sinergia, o sea, en una relación entre el respeto de lo creado y de la libertad del hombre y su colaboración, ¿no?, su guía para conducirlo a su plenitud, a su acabamiento completo. Ya estoy terminando. Esto que acabo de decir lo explica muy bien el Salmo 139. Es el Salmo en el que se repite una y otra vez: eterna es su misericordia. Lo repite el pueblo de Israel cuando relata la acción creadora de Dios. Él hizo el sol, lumbreras gigantes, ¿no? Pero también cuando hace memoria de su propia historia de salvación. Hemos hablado cómo estas dos dimensiones están profundamente ligadas en lo que es la experiencia creacional de Israel. También nosotros, los creyentes, ¿no?, en la historia, en el inicio del mundo, en su desarrollo y en su cumplimiento, a pesar e incluso gracias al pecado, podemos leerlo todo afirmando
que la última palabra de este cosmos es la de la misericordia de Dios. El amor, la misericordia, que es la primera palabra que Dios ha dicho al inicio de todo, porque la primera palabra es Jesucristo, la misericordia de Dios que ha tomado carne, será también esta, la misericordia, su palabra final, que dirá en el último momento, salvando la totalidad del mundo, ofreciendo su amor a todo, para llegar a la plenitud de lo creado, cuando Dios lo sea todo para todos. Si hemos dicho que la creación se tiende en una dinámica relacional, entonces la comunión será el cumplimiento del mundo, cuando Dios venga y ponga aquí su morada. Este es el fundamento y la seguridad de nuestra esperanza cristiana, porque es eterna su misericordia. Muchísimas gracias. Ha sido muy rápido, ¿no? Pero por otro lado había que ajustarnos al tiempo que teníamos que hacer y ahora entramos en un momento, ¿no? Bueno, me han dicho que más o menos a menos cuarto tendríamos que terminar, pero quizá tenemos tiempo, podemos dar 5 minutos más para responder alguna pregunta, hacer algún comentario. Para ello, pues vamos a volver, porque es más fácil así gestionar también desde nosotros la plataforma, vamos a volver a la modalidad de no compartir, ¿no? Me avisan que podemos hasta las 8 prolongarnos, pues vamos a aprovechar y podemos enviar preguntas al chat. Yo tengo una, que así os doy una tregua, que nos ha mandado por los medios estos días Virginio Núñez, que no sé si está aquí, si se ha conectado al final, pero él ha escrito una pregunta, ¿no? a la universidad que me han remitido, ¿no? Y él decía, vamos a ver, decía Virginio, si calculamos que la edad del universo son 13.700, 800 millones de años, decía él, ¿por qué Dios ha tardado tanto, ¿no? ¿Por qué hemos tardado tanto nosotros en aparecer? Decía él. ¿Cómo es? O es que a lo mejor, decía él, o es que a lo mejor, como Dios es eterno, ¿no? No hay perspectiva de tiempo, nosotros lo vivimos en esta perspectiva temporal. Bueno, yo a esto quería añadir, os digo, y así os doy un tiempo, repito, para que penséis vuestras preguntas. Hay en el cristianismo lo que llamamos un principio antrópico, ¿no? Muy bonito. Es decir, Dios, la fe en la creación puede ser puede ser conciliable con la fe en la evolución, en el desarrollo del cosmos, ¿no? Este mundo que Dios ha creado, lo ha creado en un dinamismo de desarrollo. Por lo tanto, podríamos decir que Dios, ¿no?, ha ido preparando, con el desarrollo del mundo, ha ido preparando este propio mundo para acoger a la criatura más singular que hay en él, que es el ser humano, el hombre. Dios crea el mundo no acabado, en vías de desarrollo, para que en la paciencia del amor este mundo se fuera también preparando para hacerse casa del hombre. Y lo sabemos, que ha sido necesario todo el desarrollo, ¿no?, de la atmósfera, las distancias de los sistemas, de la Tierra respecto al Sol, todo este desarrollo cósmico para que llegara, ¿no?, y se produjera el milagro de la vida y por fin el milagro de la vida humana. Podríamos pensar que este prolongarse en el tiempo habla de una preparación tan importante, ¿no?, la paciencia de Dios también como un signo de su bondad, ¿no? Y también esta lógica de armonía que hay en todo lo creado. La perfección del hombre requería de todos los procesos de desarrollos previos para que el hombre se encontrara arropado, no como aislado o arrojado a una existencia que no fuese capaz de recibirlo, ¿no? Podríamos, por ejemplo, decir. ¿Tenemos alguna otra pregunta en el chat, ¿no? Han preguntado, ¿no?, si podemos considerar la fe en la creación como un monismo matizado. Bien, Luis nos ha hecho esta pregunta, ¿no? Pues no podríamos considerar la fe en la creación como un monismo matizado. ¿Por qué? Porque al decir monismo estamos hablando que hay como una única forma de ser, ¿no?
Y esa única forma de ser es la que explica todo, ¿no? Mientras que nosotros lo que vemos es que en la creación está el ser divino que ha permitido, ¿no?, otro ser distinto que es el ser creado. Por lo tanto, la creación establece una relación en libertad, ¿no?, entre el creador y la criatura que no se prevé en la explicación monista. En el monismo no hay relación. En el monismo más bien hay una degradación en todo caso, o no hay relación, sino que porque no hay libertad, no hay una verdadera alteridad respecto al principio originante, ¿no? Entonces, yo creo que la palabra justa es la palabra creación, que además se desliga de las otras dos explicaciones, ¿no?, filosóficas o religiosas. También veo iba a decir que no hace falta que yo lo diga, pero don Gabriel, si quieres en algún momento intervenir, me encantaría que lo hicieras, ¿eh? Bien. Y también nos hacen otra pregunta, ¿no? ¿Qué claves podría darnos para comprender, ¿no?, lo posterior al fin de los tiempos? Bueno, el fin de los tiempos, ¿no?, significa el cumplimiento de lo creado. La entrada de la creación en su plenitud. Fijaos que es muy bonito en este sentido que nosotros creemos que Dios ha creado y que el ser que nos ha dado tiene un destino de eternidad. La creación nunca va a ser aniquilada. Dios ha creado para siempre y por lo tanto el fin de los tiempos es la plenitud, ¿no?, a la que estamos llamados. Esta exigencia que hay en nosotros y que hay en el mundo de ser para siempre y que ahora vivimos de una forma dramática, ¿no?, por el límite creacional, tendrá su plenitud, ¿no?, en la parusía, donde participaremos del misterio de la plenitud de lo creado, que es Jesucristo. Claro, yo en eso no he introducido, es que el misterio de la creación podríamos, pero es verdad que la creación encuentra su cumplimiento, ¿no?, en el misterio de la resurrección. Entonces, el fin de los tiempos es entrar en la experiencia de la resurrección, que tiene también una dimensión cósmica, no solo para los hombres, sino para todo este mundo. Es este Dios que pone su morada y la tierra, ¿no?, se convierte en el lugar esponsal de comunión entre Dios y el hombre. Esto que al inicio de lo creado aparecía, ¿no?, Dios que caminaba con el hombre en esta imagen tan bonita cada tarde a la caída del sol por el jardín del Edén, ¿no?, se dará de una forma plena y perfecta, ¿no? Todo lo creado estará habitado e irradiará la gloria de Dios. Lo que ahora se hace de una forma imperfecta y oculta será plena. Tenemos muchas preguntas. Dice Jaime Muñoz, ¿no?, nos dice, el misterio de la cruz en el misterio de la creación. Cuando dicen los padres, ¿no?, que el mundo ha sido creado bajo la sombra de la cruz. ¿Por qué? Y esto es muy bonito, por lo que hemos explicado, porque en cuanto que Dios ha creado una alteridad, y esto se ve en la libertad del hombre, una capacidad de autodeterminación hasta ser capaz de rechazarle, hay en el designio creacional, ¿no?, Dios asume el riesgo de ser rechazado. Dios asume ya el riesgo de la cruz. Por lo tanto, por eso es tan clave el concepto creación y nos separa de los otros dos, porque en la creación hay una dimensión de relación, hay una dimensión de libertad y de respeto de la libertad que hace posible el drama del rechazo, porque hace posible la gracia de la comunión interpersonal entre Dios y lo creado. Más preguntas. Bueno, no sé si voy a poder responder a todas, os digo, porque hay muchísimas. Cuando se define al mundo como tierra, se tiene en cuenta, porque algunas, dice así el texto, ¿por qué algunas personas, ¿no?, caen hablan del panteísmo, me preguntan aquí, ¿no?, caen en una postura panteísta, ¿no?, considerando a la creación como
Dios mismo. Bueno, en cuanto que, aquí claro, deberíamos ser muy estrictos con los términos, ¿no? Si es creación ya no es panteísmo. Entonces, el panteísmo justamente está dentro del monismo. Por lo tanto, no es propio de una fe creacional una fe panteísta. O sea, es decir, son cosas que se excluyen, ¿no? Lo que hemos hablado es que hay una participación del mundo, ¿no?, en la vida, en la gloria divina, en cuanto que hay una religación, esto que llamamos la marca, el mundo tiene la marca divina. Pero en cuanto que es otra realidad, y porque es creada y es distinta a Dios, ¿no?, es distinta al Hacedor, ¿no?, no es el mismo, no es una prolongación. Hay una posibilidad de relación y por lo tanto hay también una distancia. Hay una participación y hay una distancia. Esto tiene un término teológico que lo explica, que es la autonomía relativa de lo creado. Este es el término teológico que explica esta relación entre Dios y su obra. La obra es autónoma, pero esta autonomía es relativa. Es una autonomía, ¿no?, que, por otro lado, ha sido dada y está en relación. Y en la medida en que mantiene la relación, ¿no?, es una verdadera autonomía. Entonces, es un equilibrio, la dimensión, lo que es la propia condición de lo creado. Más preguntas. ¿Qué clave nos puede dar para comprender o acercarnos a ver el sello de la bondad de Dios en la creación, ¿no? Bueno, hemos dado algunas claves antes, cuando hablábamos de la belleza, ¿no? Primero, es muy importante comprender, no sé si os pasa, que lo que nos rodea no es fruto de nuestro esfuerzo. Primera clave, ¿no? Que nosotros vivimos en una dimensión de gratuidad, que estamos rodeados por la gracia y por el don, que las cosas que están, ¿no?, nosotros normalmente no las producimos, ¿no?, sino que nos vienen dadas. Primera dimensión para vivir esta relación con lo creado. Y luego propiciar, educar, una educación, es muy importante una educación hoy, ¿no?, propiciar una educación, ¿no?, hacia lo bello, la admiración, la contemplación. Es muy importante llamar, despertar, ayudar a la gente a despertar del sonambulismo, porque cuando se despierta alguien es imposible que la belleza de un atardecer no admire y no introduzca, ¿no? El corazón está hecho de tal modo que respondería. El problema es que a lo mejor estamos metidos en esa dinámica de sonambulismo. Por lo tanto, hay una tarea educativa muy importante. Hay una posición de gratuidad primera. Segundo, hay una tarea educativa muy importante. Y tercero, yo creo que hay una experiencia espiritual, ¿no? Nosotros tenemos que, en nuestra experiencia religiosa y creyente, ahondar en estas dimensiones. Esto que hemos hecho no nos va a ayudar a entrar en una experiencia relacional con el mundo que rompa con el utilitarismo. Y yo creo que, por ejemplo, hoy el Papa Francisco y todo su interés de llamarnos a un cuidado de la creación, de la casa común, a partir de la Laudato Si, ahora que se celebra el 5º aniversario de la publicación de la encíclica, lo que nos está llamando es esto: si atendiéramos a estas llamadas eclesiales, también romperíamos con este uso utilitarista y anónimo del mundo y entraríamos en una clave creacional y viviríamos en la celebración, ¿no?, de existir. Y nosotros nos convertiríamos en la alabanza, ¿no? Nuestra voz sería la voz de las criaturas que alaban al Creador, porque esa es nuestra misión propiamente. Una más y acabamos. ¿Por qué nos cuesta creer, ¿no?, en un milagro si la vida en sí y todo lo que conlleva ya es un absoluto milagro? Pues por esto que hemos hablado, ¿no?, por la cerrazón del corazón, por el sonambulismo, pues porque hay un misterio que también me apuntaba otra persona para hablar y que ha sido el paso a lo que luego nos va a decir don Gabriel, ¿no? Hay un misterio del que yo no he tratado porque no podía, que es el misterio del mal y el misterio del pecado,
que está íntimamente unido al misterio de la creación y que explica, ¿no?, esta experiencia, esta relación de libertad que el Creador ha querido establecer con la criatura y que hace que nos cerremos. Y que esta oportunidad de relación, ¿no?, de autonomía relativa, se convierta en un deseo de autonomía absoluta. Somos el hijo que abandona la casa del padre. Y por eso, ¿no?, dejamos de comprender que la vida, que todo lo que nos rodea y tantas otras cosas, ¿no?, gracia tras gracia en la que vivimos, es milagro. Muchísimas gracias.